Queridos estudiantes de grado 11, un saludo de mi parte para cada uno, deseando se encuentren bien en casa y lo más importante, que nos estemos cuidando y también que estemos cada uno de nosotros compartiendo con nuestros seres queridos, con nuestra querida y hermosa familia. Durante la sesión de hoy, en primer lugar, deseo compartir por este medio aquellos aspectos que hemos venido desarrollando a lo largo de las sesiones del Pre-IFES. Comenzábamos este curso del Pre-IFES en la parte de filosofía, haciendo eco de la filosofía griega, de donde propiamente se derivó la filosofía, y esos brotes que dieron origen a la filosofía, la importancia de la filosofía a lo largo de la historia. Tomábamos como referencia tres ámbitos: el arte, la religión y las condiciones socioeconómicas, que en su momento los desarrollamos en la primera sesión. Continuamos caminando y nos adentramos al ámbito de la epistemología, conocida propiamente como la teoría del conocimiento. Y allí partíamos desde Aristóteles, tomando como referencia que la filosofía tiene un objeto de estudio, un método y una finalidad. Y seguimos caminando y allí nos quedamos varios meses a raíz de la pandemia de no poder estar presencialmente. Hace 15 días retomamos nuevamente nuestra sesión de pre-IFES en filosofía y la retomábamos principalmente con el ámbito ético. Y en esa oportunidad yo les planteaba una pregunta: la relación entre la ética y la filosofía. Y tomé como referencia dos aspectos: desde la tradición, desde la costumbre y desde el pensamiento. Y estuvimos compartiendo ese día los saberes, desde el saber, desde el pensar y desde el conocimiento. La sesión de hoy deseo compartir el ámbito ontológico, lo que se conoce en la filosofía como la ontología filosófica. Bueno, comencemos con ese ámbito. Espero que estén atentos, muchachos, y vayan registrando aquellos comentarios e ideas que a ustedes les parece importante de ese ámbito de la ontología filosófica. ¿Qué es la ontología? ¿Cómo se le conoce a la ontología? La ontología, filosofía primera, ciencia del ser en cuanto ser. Para algunos filósofos le conocían como la metafísica, filosofía primera. Y de allí también tomamos como referencia un aspecto clave en la ontología, que es el devenir de las cosas. Y en este devenir de las cosas hay dos conceptos claves. Reitero, dos conceptos claves. Primero, movimiento, y segundo, reposo. Más adelante los desarrollaré a profundidad, ya que en la prueba hay un punto referente a esta parte. Bueno, ¿y qué significa ontología? Vamos a partir de la etimología, de su etimología. Ontología viene del latín, del prefijo propiamente, ontos, que significa ser. ¿Qué significa ser? Ontos trata la idea del ser. Y logos significa ciencia, estudio, discurso,
teoría. En términos para nosotros, ¿qué es la ontología? La ontología es la ciencia del ser en cuanto ser. La ciencia que estudia el ser. Centra su atención en los siguientes aspectos. Estudia, reitero, la naturaleza del ser, la existencia y la realidad. Reitero, muchachos, la naturaleza del ser, la existencia y la realidad. De esa manera, trata de determinar las categorías fundamentales y las relacionadas del ser en cuanto ser, y las relacionadas del ser en cuanto ser. Para ello, vamos a partir de algunos pensadores que han tratado y se han referido en su pensamiento, en sus escritos, a la ontología. Vamos a partir de San Anselmo, un padre de la Iglesia, lo que él llama la prueba ontológica. Él llama a la existencia de un ser la prueba ontológica. Para San Anselmo, esta prueba ontológica también se le conoce como argumento ontológico. Reitero, para San Anselmo, esta prueba ontológica también se le conoce como argumento ontológico. Para Kant, toma como referencia el concepto desde la prueba ontológica. ¿Qué dice Kant frente a esta prueba ontológica? Abro comillas. Ser no es un predicado real, o sea, el concepto de una cosa, sino la posición de cada cosa o de ciertas determinaciones de sí mismas. Es decir, que para Kant, ser no es un predicado real. En cambio, para San Anselmo, esta prueba, este argumento ontológico, se refiere netamente al entendimiento, a la verdad, lo que él conoce como esa máxima verdad, esa categoría de la verdad. En palabras de San Anselmo, la máxima perfección, es decir, esa deidad, en pocas palabras, Dios. Sigamos también este camino y este recorrido y vamos a Santo Tomás de Aquino, un gran pensador, gran pensador. Santo Tomás de Aquino centra su prueba ontológica en la esencia, es decir, en lo que es decir, en la existencia, lo que conoce como la máxima perfección, la categoría de la máxima perfección, lo que es. ¿Y qué es? Lo que existe, la esencia propia. Sigamos en este camino y nos encontramos, muchachos, con otros pensadores. Ya hemos hablado de Kant, ahora centraremos nuestra atención en René Descartes, conocido como el padre de la modernidad. Este filósofo alemán se refiere de esta manera a la ontología filosófica, con los siguientes argumentos que voy a desarrollar en este momento. Él, antes de preguntarse por el ser de la naturaleza y el hombre, se indaga por los límites del ser humano. Se indaga por los límites del ser humano, para llegar así al conocimiento verdadero. Y se hace
el siguiente interrogante. ¿Pueden la experiencia, perdón, pueden la experiencia o la razón suministrarnos las verdades que servirán de base al conocimiento de la naturaleza y del hombre? Repito el interrogante, también para que lo pensemos allí. ¿Pueden la experiencia o la razón suministrarnos las verdades que servirán de base al conocimiento de la naturaleza y del hombre? Y como respuesta a ese interrogante, a ese cuestionamiento, propone la construcción de un método el cual consiste en dudar sistemáticamente de todo para llegar a un conocimiento firme y seguro, lo cual denomina como la duda metódica. Y él se da cuenta allí que cuando duda y poner en duda todo lo existente, había algo de lo que no podía dudar. Dice René Descartes en las meditaciones, en el discurso del método también, que él duda hasta de sus propios sentidos. Que él duda hasta de sus propios sentidos. Porque vemos cosas claras y distintas. Y muchas veces nuestros sentidos nos engañan. Tomando como referencia las palabras de este filósofo alemán. ¿Y de qué dudamos? Hasta de lo que pensamos. Muchachos, ¿en algún momento de la vida ustedes han dudado de lo que piensan? ¿Han dudado de la existencia? ¿Han dudado de nuestra existencia? Ser en cuanto ser. Sigamos profundizando en Descartes. Centra su atención bastante en la ontología filosófica. Para Descartes, el pensar define lo que somos. Para Descartes, el pensar define lo que somos. Porque existimos solo por cuanto pensamos. Por el hecho de pensar, para Descartes existimos. De esta manera es que llega a una verdad inquebrantable, y es la piedra angular de su pensamiento. La famosa frase cogito ergo sum, pienso, luego existo. Pienso, luego existo. Para él, para Descartes, para René Descartes, pensar es la verdadera realidad humana, pues aquello que define al hombre es su capacidad para pensar, razonar. Por esa vía encuentra las verdades de las matemáticas y la idea de Dios como ser infinito y perfecto. Desde la modernidad, muchachos, hay unos conceptos claves en la ontología: real, razón, irreal, sentidos, existencia, ser, identidad, actuar, intención, interpretar, cognición, pensar, comprensión, experiencia. Conceptos claves. Bueno, y como ser infinito es una idea clara y distinta. Como ser infinito es una idea clara y distinta. Una prueba ontológica, un argumento ontológico, lo cual podemos encontrar en la tercera meditación. Vamos a profundizar un poco en esa idea también de lo que es distinto y lo que es claro.
desde la prueba ontológica para René Descartes, conocido como el padre de la modernidad. Descartes, René Descartes, concibe como una aquella idea que está presente a una mente atenta, clara, una idea que está presente a una mente atenta, y distinta, la que es precisa y diferenciada de cualquier otra idea. Repito, y distinta, la que es precisa y diferenciada de cualquier otra idea. La que no contiene en sí misma una noción que no esté clara. Ideas claras y distintas. En la prueba, muchachos, que ustedes desarrollarán el día de hoy, encontramos los siguientes puntos que deseo desarrollar en este momento. En el primer punto, nos hablarán de la San Anselmo, donde quiere probar la existencia de Dios, de un Dios perfecto, aduciendo que Él es la máxima perfección. En el segundo punto, retomamos el pensamiento de la metafísica, ciencia del ser en cuanto ser. La ontología, dice la historia, que ya como tal el concepto se vino a ir desarrollando entre los siglos XVI, XVII, más o menos. En la tercera parte de la prueba, en el tercer punto de la prueba, nos encontraremos allí en una tradición ontológica que ha enfrentado dos concepciones de la realidad, como lo son la permanencia y el movimiento. En el diálogo sofista de Platón se plantea un primer momento, y en un primer momento se plantea lo siguiente: decir que todo se mueve identifica el ser con el movimiento. Todo se mueve, todo se mueve, debe ir de todas las cosas. Identifica el ser con el movimiento. Decir lo contrario es identificarlo con la inmovilidad y el reposo. Inmovilidad, reposo. Ya luego ustedes, muchachos, en la prueba van a ver las posibilidades de respuesta. En el cuarto punto nos vamos a referir a Heráclito, que basa la teoría de la generación del ser y del no ser en un logos, que es el principio universal de todo lo existente y por lo tanto su fundamento. Logos, principio universal, propiamente su fundamento. En el quinto punto, veremos allí profundamente la existencia de la divinidad, que se ha expresado de diversas maneras. Principalmente de dos maneras. Monismo ontológico, que concibe la existencia de un solo Dios. Y la segunda, pluralismo ontológico, que sostiene la creencia en múltiples verdades, en múltiples deidades. Y se nos hace la siguiente pregunta: ¿por qué en ese sentido es posible afirmar que el monismo ontológico es un planteamiento más evolucionado que el pluralismo ontológico? Allí, muchachos, ustedes verán las respuestas, las diferentes posibilidades. En el sexto punto, se nos dice allí que en esta parte de la modernidad, con Spinoza, un filósofo alemán, da un giro trascendental la existencia de Dios. Y él se refiere a una tradición ontológica totalmente diferente, lo que se conoce como el panteísmo, donde él expone una visión panteísta
de la realidad, en la que el universo es idéntico a Dios y donde cada cosa contiene la sustancia de él. Panteísmo, desde Baruch Spinoza. Ciencia, concepción del mundo y una doctrina filosófica según la cual el universo, la naturaleza y Dios son equivalentes. Y la suma de todo ello es lo que es. Y sería, y se representa por medio del concepto teológico de Dios. Identidad, según Spinoza con el panteísmo. Allí lo veremos en el punto número 6. Punto número 7. Retomaremos allí a San Agustín, con una máxima también de él, que dice que todo está en Dios como creador. Y viene una contradicción también allí, donde Spinoza se refiere a Dios como absoluto, que tiene en sí a todas las potencias. Les invito luego a leer profundamente la prueba y ver las diferentes posibilidades. En el punto número 8, para Aristóteles la física o naturaleza de todo ser era aquello a lo cual éste tendía a desarrollarse y el modo como se comportaba normalmente. Comportamiento, normatividad, leyes, naturaleza, física, fundamento. Allí están las posibilidades, muchachos. Punto 9. Retomaremos también el materialismo, que plantea que el mundo material que el hombre percibe por los sentidos y al cual él mismo pertenece es la única realidad, y que la conciencia humana y el pensamiento, por trascendentes que parezcan, son también el producto de un órgano material, el cerebro. Mundo material, materialismo, percibir, sentidos. Allí están las posibilidades. Les invito a leer. Y en el último punto, veremos propiamente y retomaremos también allí a Martin Heidegger. Él tiene una novela llamada Ser y Tiempo y nos habla de la ontología fundamental y nos dice allí que es aquella que se encarga de averiguar el fundamento de la existencia. Esto es su finitud. Finitud, existencia. Es decir, la existencia como un ser para la muerte, que origina. La angustia como efecto principal es el aislamiento y la soledad absoluta del individuo. El hombre puede aceptar con plena conciencia esta realidad y proyectarse hacia la nada o intentar eludir rechazando su destino moral. Y allí vemos las diferentes posibilidades. Queridos estudiantes de grado 11 que se están preparando para el pre-IFES, les invito a profundizar en la prueba. Ontología, filosofía primera, ciencia del ser en cuanto ser.